Bueno, y tal como les habíamos anunciado, el dolor lumbar es el tema del día de hoy en esta cita con el médico y vamos a compartir ideas con el doctor Edwin Rodríguez, que es ortopeda de aquí de Santiago de los Caballeros. Bienvenido al programa, Edwin. Muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí como todos los jueves vamos a tener un tema específico de ortopedia. Hoy vamos a hablar del dolor lumbar, que es la causa número 1 de consulta de ortopedia del país y del mundo. Efectivamente, porque mucha gente anda por ahí con unos dolores de espalda que ni siquiera sabe de qué se trata. Y nosotros aquí vamos a intentar esclarecer todo lo que tiene que ver con el dolor lumbar. ¿Qué puede causar un dolor lumbar, doctor? Sí, el dolor lumbar se debe a varias causas. Las más comunes, la cual es la consulta número 1 a nivel de ortopedia, se deben a las malas posturas que nosotros adoptamos, ya sea en el tiempo del trabajo, en los quehaceres domésticos, manejando. Es decir, nosotros no adoptamos una postura adecuada y esto puede producir dolor lumbar. Y hasta causar, cargar con peso fuera de lugar, ¿verdad? Exactamente. Entre otros también se debe a peso, también a mucho esfuerzo físico del peso. También hay varias causas de las cuales se dividen el dolor lumbar en causas inespecíficas y también específicas. La inespecífica corresponde al 80% y la específica un 20%. Nadie, absolutamente nadie quiere estar afectado de un dolor lumbar porque es algo terrible. Y entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir el dolor lumbar? ¿Qué cosas podemos hacer y qué no debemos hacer? Bueno, ahí tenemos una imagen, si puede presentarla ahí de las diferentes posturas. Por ejemplo, existen diferentes posturas de qué usted debe hacer y qué no debe de hacer en el caso para evitar un dolor lumbar. Si usted, por ejemplo, va manejando o está sentado en un escritorio, debe sentarse de manera recta y no erguida hacia adelante. Por ejemplo, si usted va chateando, va con el celular también, debe de estar de manera recta y no hacia adelante. Por ejemplo, si va a levantar alguna caja o un objeto, un botellón de agua, lo más recomendable también es que no se dirija la columna hacia adelante y que se sienta de manera con los dos pies como si fuera en bloque, no erguida hacia adelante, que la mayoría de nosotros lo hacemos hacia adelante y podemos lesionarse. Lo más recomendable es dormir con una almohada en la cabeza también y también una a nivel de los pies, a nivel de las rodillas. Eso hace que la columna descanse. Bueno, Ahí podemos verlo en la imagen que presentó. un peso inapropiado debe ser evitado a toda costa, pero ya que estamos compelidos a levantar una caja porque nadie lo hace, tiene que hacerlo usted. Yo diría que debe levantarse no con la columna, sino con la parte de la rodilla, es decir, se agacha y se levanta con todo y caja. Corríjame si estoy equivocado. Exactamente. Algo bien importante también que hay que destacar es que la mayoría de consultas de nosotros se debe a que el paciente realizó una postura inadecuada, ya sea en el trabajo, en su vida cotidiana. Esa es la número 1. Pero también existen otras causas que van ligados a esto, como por ejemplo que pueden afectar, y esta es una muy frecuente, que es el sobrepeso de la persona. A medida que uno va subiendo de años, se va descuidando más sobre la comida, aumentamos de peso y esto va produciendo un aumento y hace que se produzcan también algunas hernias en la columna y también se afectan lo que es los músculos paravertebrales de la columna. Entonces esa es una de las causas más frecuentes también de consulta. La persona con sobrepeso, sobre todo después de los 30 años, comienzan a sentir dolor a nivel de la columna lumbar. Con el fin de determinar y localizar ese dolor lumbar, viene la siguiente pregunta. ¿Qué parte de la columna vertebral es la columna lumbar? Exacto. La columna vertebral está compuesta por 3 partes de vértebras. Las cervicales, la cual es la parte superior de la columna lumbar, corresponden a 7 vértebras cervicales. Las dorsales, que es la parte media en la columna vertebral,
corresponde a 12 vértebras dorsales, y las lumbares, que es la última parte de la columna vertebral hacia atrás, hacia abajo, corresponde a 5 vértebras lumbares. Mayormente cuando esas vértebras lumbares, de la vértebra lumbar L1 a L5, una de esas, cualquiera, o su estructura adyacente están afectados, llamamos entonces parte de la lumbar de la columna. Es decir, que la parte baja, de lo que está localizado en la parte de la cadera, es lo que se llama columna lumbar. Sí, algo bien importante diferenciar es que la cadera y la columna lumbar son dos cosas diferentes. Es decir, la cadera es la parte proximal de la cabeza femoral a nivel de la cabeza del fémur, y la columna lumbar es la parte baja por encima de la cresta ilíaca. Son dos cosas muy diferentes y muchos de nosotros nos confundimos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo podría durar un dolor lumbar? ¿Y qué pasa si este es muy prolongado? Se clasifican en lumbalgia o dolor lumbar agudo, que suelen durar 7 días. También dolor lumbar subagudo, que suele ser de 7 días a 7 semanas. Y lumbalgia o dolor lumbar crónico, que suele ser de 7 semanas en adelante. Es decir, la patología, un dolor le puede durar pocos días, como también le puede durar meses y años. Y hay que identificar sobre todo la causa, y por eso es que debemos acudir al ortopeda, para que el ortopeda pueda identificar qué tipo de causa, porque no solamente están ligados al sobrepeso, a la mala postura, también se pueden producir por hernia en la columna, también se pueden producir por enfermedades inflamatorias, neoplasia o algún tipo de tumor. Si está ligado a personas ya mayores de edad, vienen con el desgaste de la columna, que le va a producir también afectación de esta. Se puede producir también por osteoporosis a nivel de la columna, que puede producir una fractura vertebral, es decir, la columna del paciente se va deteriorando, disminuye la densidad ósea, y esto puede producir una fractura vertebral. Y usted dice, oh, pero yo no me caí, ¿cómo yo tengo esa fractura vertebral? Y eso le puede producir un dolor lumbar. Es decir, comenzar con un dolor lumbar, cuando usted va al ortopeda, resulta que usted tiene una fractura vertebral. Y el paciente se queda asombrado y dice, pero ¿cómo si no me caí? Cuando usted tenga un dolor de la columna, por más fácil que usted lo vea, lo recomendable es acudir al ortopeda, porque hay miles de causas que lo pueden producir. Ese dolor tan acuciante, tan fuerte, que te produce a ti hasta momentos en los cuales tú tienes hasta que llorar, porque yo sé de eso, es, a pesar de todo ello, un tanto desconocido para mucha gente que no sabe identificarlo. Se están llevando a cabo estudios a nivel nacional y a nivel internacional sobre ese tema para esclarecer más al público sobre lo que tiene que ver con el dolor lumbar. Sí, por ejemplo, la Sociedad Americana de Ortopedia realiza una serie de estudios cada año. Identifican que, como dijimos anteriormente, que cada 8 de 10 personas presentan dolor lumbar, y que 7 de cada 10 personas personas adolescentes de 16 años presentan algún tipo de dolor lumbar en algún tiempo de su vida. Eso es algo que debemos de estar muy atentos. Es decir, muchas personas de nosotros lo que hacemos es que duele la columna, no le damos caso a este tipo de patología, y te suele afectar, y ya acudimos al médico ortopeda ya cuando se nos hace el dolor insoportable. Fíjese, usted tocó un tema muy importante relativo a la edad. Hay mucha gente que dice que esa es una enfermedad de viejos. Yo creo que eso no tiene que ver absolutamente con esta etapa que, por ejemplo, yo estoy viviendo, y que es un achaque de viejo. No, creo yo.
creo que es algo que está presente en muchachitos hasta de 16, 15, 20 años. Exactamente, suele afectar en la adolescencia, en la edad adulta joven, en adultos mayores y en los viejos y en los ancianos. Es decir, puede afectar cualquier etapa de la vida. Si usted presenta algún dolor de lumbar, no importa, hay que identificar la causa, sí, porque dependiendo de la edad, el médico sí se orienta de qué tipo de patología lo podría estar afectando o qué tipo de lesión podría asociarse al dolor lumbar. Es decir, ya en otro aspecto, pero enfocando algo de lo que usted dijo anteriormente, que lesiones traumáticas como las provocadas por los deportes, caídas, accidentes automovilísticos pueden afectar los ligamentos, los músculos, que tiene que ver con la parte lumbar, y es algo que puede causar un dolor lumbar todo ello. Exactamente, esas son causas más frecuentes en adultos jóvenes, por ejemplo, de edad de 22 a 35 años, accidentes de tránsito, algún tipo de deporte como el básquetbol, el softball, el voleibol, también pueden ser lesiones deportivas como la que mencionamos anteriormente, y acudir al gimnasio. Usted tiene un tiempo que no acude al gimnasio, va el primer día, en vez de hacer día 15 minutos, se le graduar, usted dura 2 horas y termina lesionándose la columna. Esto podrían ser ya 100 personas, ya adultos mayores y ancianos. Existen otro tipo de afectación que ya uno la estudiaría, que podría ser, viene la evaluación del paciente que uno lo realiza en la consulta y ahí uno le hace una imágenes que va desde la radiografía hasta resonancia magnética para identificar ya la causa. Y doctor, los cálculos renales, las infecciones, los tumores, ¿también tienen algún tipo de relación con el dolor lumbar? Exactamente, cuando el paciente va a la consulta de ortopedia, nosotros le hacemos una buena historia clínica que va del paciente, usted le pregunta si está relacionado o tiene algún tipo de patología, sufre de presión, sufre de azúcar, algún tipo de patología adecuada. Los dolores en la columna mayormente se suele confundir con dolor a nivel de los riñones, es decir, lo confunden los pacientes, nosotros no, pero el paciente muchas veces va por dolor de riñones y el especialista en esa área identifica la causa y nos la manda a nosotros. Suelen haber otras causas, como por ejemplo algún tipo de tumores que producen dolor al nivel de la columna. Y eso es lo que debemos identificar primeramente, qué tipo de causa está afectando al paciente para nosotros darle algún tipo de tratamiento adecuado. Hace un momentito usted dijo que existen 5 vértebras lumbares. ¿Qué hacer si en por lo menos 2 de ellas se manifiesta un fallo? ¿Qué pasa ahí? Mire, mayormente la vértebra lumbar es una de las causas más comunes que suelen afectarse, que existe en la consulta de ortopedia. Suelen producirse lo que es las hernias discales en alguna de entre las vértebras. Y esto se debe a que el paciente, por las mismas malas posturas, por un sobrepeso demasiado, usted somete a la columna vertebral a un sobrepeso excesivo, porque debió levantar X cantidad de peso y usted levantó más de lo correcto, le puede producir una hernia discal. ¿Cómo nos daremos cuenta si el paciente presenta una hernia discal? Bueno, eso es fácilmente para el ortopeda o para usted. Si usted presenta a nivel de dolor en la columna baja o a nivel lumbar, o también puede presentar un dolor en la cara posterior del muslo, rodilla y en la planta de los pies, es decir, que usted comienza a presentar parestesia o lo que la gente le llama ciática. Si usted ve que se le acalambran los pies, la parte posterior de la rodilla y el muslo, entonces debemos de ir al ortopeda para que identifique el dolor lumbar producto de
de la hernia discal. De acuerdo a toda la conversación que hemos sostenido esta mañana, aquí con el doctor Edwin Rodríguez, lo que se determina es que usted, si se siente cualquier tipo de dolencia en esa parte del cuerpo, acuda de inmediato al ortopeda porque él es el que tiene la última palabra. No deje el asunto para después, y ya usted está completamente complicado y le hace un trabajo difícil por parte del especialista en la materia, y no solo eso, sino que no tendrá cura porque usted lo dejó para última hora. Doctor, ha sido verdaderamente un placer conversar con usted y nos sentimos muy regocijados de su presencia acá. Ya en la parte final queremos presentar a nuestros televidentes la forma de cómo se le localiza a usted. Podemos localizarnos en el Instituto Materno Infantil, en el Centro de Medicina Avanzada, Plaza Bella Terra Mall, módulo B10, con los teléfonos 809-581-4445 y extensión 7201, y también nuestro celular 809-885-2293. Y también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Dr. Rodríguez Almanza. Ahí pueden escribirnos y también nosotros le contestaremos. Reiteradas gracias por su presencia en esta cita con el médico. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos mañana en otra oportunidad más de esclarecer a ustedes los temas que tienen que ver con la enfermedad. Y si usted sigue los consejos de nuestros especialistas, puede tener una mejor calidad de vida, y ese es nuestro propósito. Hay otra cita con el médico mañana otra vez, y les deseo que pasen un feliz resto del día. Audio Jungle.